Miguel Galindo, su esposa Naya, bienvenidos. Le hemos invitado a que él comparta la prédica de esta mañana. Lo ponemos en las manos de Dios y que Él lo use para su gloria. Adelante, pastor. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Y quiero pedirles que se pongan de pie. Toma tu Biblia en tus manos y levántala arriba y repite conmigo: esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. En estos momentos me dispongo a escucharla. Prometo que la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo declaro que yo creo lo que mi Biblia dice que crea. Que yo soy lo que mi Biblia dice que soy. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. La prédica de hoy está basada en el libro de Éxodo, capítulo 11, y vamos a estar hablando un poco acerca de este hecho portentoso de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Dice Hebreos 11:1: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón, y solo después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente los echará de aquí del todo. El pueblo de Israel había vivido como esclavo en Egipto durante 430 largos años. Habían vivido bajo una brutal esclavitud. Habían nacido como esclavos esa generación y sus generaciones anteriores. Entonces ellos tenían una mentalidad de esclavos, vivían como esclavos, tenían una actitud de esclavos y tenían un estilo de vida como esclavos. Se dice que la esclavitud en las civilizaciones antiguas eran muy o extremadamente duras, humillantes, obligados a trabajos forzados. Y dicen los historiadores que el pueblo egipcio tenía el modelo más benevolente, más suave, más laxo, se puede decir. Sin embargo, el faraón que estaba en turno había endurecido las medidas en contra del pueblo hebreo, incluso quería exterminarlo. Y había la obligación de trabajar de noche y de día construyendo las ciudades. Y dice la Biblia que el pueblo estaba cansado y empezó a clamar a Dios. Dicen que lo bueno de caer en un pozo es que solo te permite mirar en una sola dirección, y es hacia arriba. Y es exactamente lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos habían caído en lo más hondo del pozo y clamaban a Dios por la libertad. Y dice la Biblia que Dios vio la opresión de su pueblo y sintió compasión por ellos. Habían pasado 9 plagas y el pueblo seguía creyendo, seguía esperando. Imagínense ustedes, Moisés les dice: Dios los va a liberar a través de estas plagas, pero pasaron 1, 2, 3, 4, 5 plagas y no pasaba nada. Entonces posiblemente algunos empezaron a dudar, pero Dios le dijo a Moisés: todavía voy a mandar una plaga más, y esta es la definitiva, y seguramente los va a echar de aquí, seguramente los va a dejar ir. Ya esto tiene que terminar. Y es que para el pueblo no había otro camino, para el pueblo no había otra opción. La única opción, el único camino que el pueblo tenía era el camino hacia la libertad, el camino hacia su liberación. Era un camino largo, difícil, duro, pero era el camino que ellos tenían que seguir en el nombre del Señor.
Y efectivamente, dice la palabra de Dios, en Éxodo 11, del 4 al 6. Si tienen ustedes en su Biblia, pueden buscarlo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Esta era la palabra de Dios para el pueblo. Él tenía que hacer justicia al pueblo. Habían vivido mucho tiempo en la esclavitud. Se había llegado el momento de la liberación. Era un acto de parte de Dios para mostrar la soberanía sobre el gobierno humano. Era un acto de parte de Dios para mostrar su poder, para mostrar que Él tiene el control absoluto de todo lo que pasa en la tierra. Por eso era la declaración de Dios: esta noche yo saldré por el medio del pueblo. Y habían recibido instrucciones precisas de sacrificar un cordero, poner la sangre del cordero en las puertas. Y en esa noche efectivamente sucedió lo que Dios les dijo. El ángel de la muerte pasó por todos los hogares, y en todos los hogares egipcios empezaron a morir los primogénitos. Y noten ustedes la diferencia. En medio de la noche, el silencio de la noche se interrumpió por los lamentos, por los gritos de angustia, de dolor de los padres, de las madres que lloraban por la muerte de sus hijos. Había gran lamento desde el palacio del faraón hasta la choza más humilde. Pero la gran diferencia estaba en los hogares de los hebreos. ¿Saben ustedes qué hacían los hebreos mientras los egipcios lloraban? Mientras ellos lloraban a sus muertos, los hebreos estaban celebrando una fiesta muy singular. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Pascua significa pasar por alto. El ángel de la muerte pasó, y cuando vio las puertas pintadas de sangre, pasó por alto. Y esa familia estaba celebrando la victoria, estaba celebrando la liberación, estaban de fiesta. Allí no había lágrimas, había alegría porque iban a ser liberados, porque se había llegado al fin de su esclavitud. Queridos amigos, hermanos, quiero decirles que nosotros posiblemente también tenemos un faraón, o tal vez tenemos muchos faraones en nuestra vida. Yo no sé cuál sea ese faraón que hay en tu vida. Puede ser el odio, puede ser la amargura, puede ser la envidia, puede ser un mal hábito, puede ser una relación, puede ser una conducta pecaminosa que te aleja de Dios, que te enfría espiritualmente, que te mata espiritualmente. Y ese faraón, todos los días, en las mañanas, en las noches, a la hora de la comida, a la hora de tu descanso, te susurra al oído y te dice: tú no puedes, tú no eres capaz, tú estás impedido, tú no tienes los recursos,
tú no puedes salir de esta situación. Pero Dios te dice, yo te puedo hacer libre. Dios te dice, camina, porque voy a abrir caminos donde no hay caminos. Voy a abrir las puertas que están cerradas y te voy a dar la libertad. Esa es la promesa del Señor. Y tu faraón cada día te oprime, te domina, te controla. Pero tú tienes que echar mano de los recursos de Dios, los recursos espirituales que Dios ha puesto a tu alcance, que es la oración, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, que es el ayuno, que son las armas espirituales que Dios te ha dado para vencer a tu faraón. Y yo te digo una cosa, ya no huyas de tu faraón, deja de huir, mejor enfréntalo con esas armas que Dios nos ha dado, enfréntalo con la oración, enfréntalo con la misma palabra de Dios y vas a ver, tú vas a ser testigo de cómo tu faraón cae. Enfócate en Dios. Si tú te enfocas en Dios, tu faraón va a caer. Si tú te enfocas en Dios, tu debilidad se va a fortalecer. Pero si tú te enfocas en tu faraón te va a dominar. Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre. Ya no sigas escuchando a tu faraón. Ya no le sigas creyendo a tu faraón. Mejor créele a Dios. Créele a su palabra. Tú naciste para ser libre. Dios vino a tu vida para que tú seas libre. Y a veces le creemos a nuestro enemigo y queremos seguir viviendo en la esclavitud. Queremos seguir viviendo bajo el dominio de ese faraón que quiere controlar nuestra vida. La liberación trae abundancia. Le dijo Dios a Moisés, ustedes antes de partir van a pedirle a sus vecinos oro y plata y vestidos, porque Dios sabía que esos elementos los iban a necesitar más tarde en el desierto para construir el arca. Eran recursos que Dios quería darles al pueblo. Cuando Dios te libera, Dios no te deja con las manos vacías. Dios te va a devolver lo que el enemigo te ha robado. Dios te libera y nunca estarás con las manos vacías cuando Dios te hace libre. Y entonces dice que el pueblo, los hombres le pedían a los hombres, a las mujeres, oro, plata y vestidos. Y había en el pueblo egipcio cierta liberalidad porque Dios los había preparado para eso. Era un acto de justicia laboral. Habían trabajado 430 largos años sin recibir un salario. Y esta vez Dios les estaba llenando las bolsas de oro y de plata y de vestido. ¿Por qué vestidos? Bueno, porque era muy difícil, ahora es fácil comprar vestidos. Tú sales a la calle y encuentras vestidos de todos tipos y modelos y colores de los que tú quieras, ¿no? Baratos y caros. Pero en esa época confeccionar un vestido llevaba semanas, entonces un vestido era muy caro, muy difícil de conseguir. Por eso es que tenían que llevar vestidos y las telas las iban a usar más tarde en construir el tabernáculo que Dios les había ordenado. Entonces, ¿era un acto de justicia? Sí, era un acto de justicia. Posiblemente a los hebreos no les interesaba tanto llevar dinero, llevar alhajas, llevar oro. Ellos querían su libertad. Piensa por un momento cómo llegaste a los pies de Jesús. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, llegamos con una existencia desnuda. Llegamos con una vida vacía. No traemos nada. Una existencia vacía, desnuda. Así llegamos a los pies del Señor. Y el Señor dice su palabra que nos quita las vestiduras viles y nos pone vestiduras santas. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida pasan tres cosas. Dios te justifica. Dios te imputa la justicia perfecta de Cristo en tu vida.
y Dios te ve justo, pero también empieza un proceso de santificación. Empiezas a crecer en santificación, pero también en el futuro habrá un acto de glorificación. Ese día en que Cristo regrese y resucitemos, dice que seremos transformados. Y entonces Dios nos viste de santidad. Y tú ya no eres una persona con esas vestiduras viles que traías antes de conocer a Cristo. Y Dios te da abundancia. Nosotros hemos sido llamados para vivir una vida nueva, una vida diferente. Miren, Él nos llena de cosas buenas y mejores. Dios, cuando te trae a sus pies, te da nuevas y mejores metas, nuevos y mejores sueños, nuevos y mejores amigos, una nueva y una mejor familia espiritual. Dios nos regala muchas cosas. Ustedes notan la gran diferencia que había entre los judíos y el pueblo egipcio. Miren, existe una pirámide que se llama la pirámide social, la pirámide de la sociedad. Entonces arriba estaban los egipcios, eran los poderosos, eran los amos, eran los que tenían el poder, y en la base los oprimidos eran ellos, precisamente el pueblo judío. Y cuando Dios los libera, invierte las cosas. Y hasta hoy en día los egipcios jamás han logrado estar por encima de los judíos. Los judíos siguen estando en la cima de esa pirámide porque Dios transformó el escenario, Dios transformó la historia, Dios transformó las cosas. Los que tenían la ventaja, los que tenían el poder, los que tenían la influencia, terminaron estando abajo. Sí, el pueblo hebreo tenía todas las desventajas. Sin embargo, Dios les bendice. Por eso su palabra dice: mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, Cristo te dice: mira, yo te doy vida, y te doy vida en abundancia. ¿Abundancia de qué? ¿De dinero? No. ¿Sabes qué te da el Señor? Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de sus bendiciones espirituales, abundancia de su espíritu, de su gracia, de amor, de paz, de tranquilidad. Esa es la abundancia que tú recibes, abundancia de armonía. Eso es lo que recibimos cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. Él te hace libre, pero también te llena las manos en abundancia. En Éxodo 11, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Todo el pueblo tenía la cobertura de Dios. Todos los hogares tenían la cobertura de Dios. Todas las familias. Es más, dice el Señor que hasta sus animales, hasta su ganado, tenían la protección divina. Y el Señor le dijo: cuando ustedes sean liberados y cuando los cientos y cientos de judíos empiecen a salir hacia la libertad, ni siquiera los perros se van a oponer a su liberación, ni siquiera los perros van a ladrar, ni siquiera los perros moverán su lengua para detenerlos. Hermanos, esta es una cosa grandiosa. Cuando Dios decreta algo en tu favor, no hay fuerza de demonio o de diablo que lo detenga. Cuando Dios decreta una bendición para tu vida, nada ni nadie lo va a impedir. Nadie se puede oponer a un decreto de Dios, porque Dios es soberano. Y esa es la seguridad que debemos tener nosotros los cristianos, la confianza que si Dios decreta algo en tu favor, se cumple porque se cumple. Esa es la confianza que tenemos en el Señor.
cuando Dios decide bendecirte, no solamente en el ámbito espiritual suceden esas cosas, incluso todo lo que te rodea contribuye para que tú seas bendecido. Así dice su palabra. Hay un versículo que me gusta mucho y quise compartirlo. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No temas, yo estoy contigo, yo te libro. Yo peleo tus batallas, dice el Señor. No eres tú peleando, no son tus recursos, no son tus fuerzas, no es tu experiencia, no es tu astucia, no es tu habilidad, son los recursos de Dios. Se trata de su poder, se trata de su misericordia, se trata de su gracia. Por eso esta promesa nos ayuda a refugiarnos en el Señor. Tenemos que aprender a buscar refugio en la presencia de Dios. Mira, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo donde permea la maldad en todas las esferas de la vida, aún dentro de la iglesia. No estamos exentos. Entonces, en algún momento dado de tu vida va a haber gente que va a querer destruirte, que te va a criticar, que te va a rechazar, que va a descalificar tu trabajo, que va a descalificar tu ministerio. Pero dice el Señor: no temas, yo estoy contigo. Y hay otro texto que me gusta y que lo comparto. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 17. El enemigo usa infinidad de armas para destruirte, para atacarte, para desanimarte, para tirarte. Pero dice el Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. ¿Qué armas usa el enemigo? Usa muchas armas. La mentira, el chisme, la murmuración, la amargura, el odio, el resentimiento. Pero dice Dios, mira, dice Dios: toda arma que alguien esté forjando, que esté diseñando, que esté preparando para destruirte, te va a construir. Esa arma que se está preparando para tirarte te va a hacer más fuerte. Esa arma que alguien está intentando en tu contra, yo lo voy a revertir y va a ser de bendición para tu vida. Esa es la promesa del Señor. ¿Y a poco eso no es grandioso? Claro, y esa es una realidad y tenemos que creerlo. Nada podrá destruirte, porque Dios es tu escudo, Dios es tu libertador. Hermano, yo quiero decirte que hoy, si tú no has conocido a Cristo, si tú todavía sigues siendo esclavo de tu faraón, hoy puede ser tu día de libertad. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes cuál es la verdad? La palabra de Dios. Aprende a leer la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios todos los días. Léela, predícatela, repítela en tu mente. ¿Y sabes qué va a pasar? Tú vas a descubrir que hay un milagro cuando escuchas la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios, cuando aprendes la palabra de Dios. Esa palabra se empieza a meter a tu mente y empieza a cambiar tus acciones. Y muchas veces ni cuenta te das cómo tus defectos van a empezar a desaparecer, porque la palabra de Dios empieza a actuar, porque el Espíritu Santo empieza a actuar en tu vida y cambian tus acciones. Y cuando te das cuenta, dejaste de hacer aquellas cosas que no podías cambiar.
Y cuando cambian tus acciones, la gente se va a dar cuenta que cambió tu carácter también. Y si cambia tu carácter, pues van a cambiar muchos hábitos en tu vida también. Y entonces vas a ser una persona diferente. Pero ¿cuál es la clave de la libertad? Conocer la palabra de Dios, interiorizar esa palabra en tu vida, y Dios empezará a actuar y empezará a producir libertad en tu vida. También necesitamos caminar en obediencia. Dice en el capítulo 12, versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ellos obedecieron todas las instrucciones que Moisés y Aarón les habían dado. Ellos les dijeron, tienen que sacrificar un cordero, lo hicieron. Tienen que pintar los dinteles de su puerta, lo hicieron. Tienen que comer hierbas amargas, lo hicieron. Tienen que comer en la noche con los calzados puestos, lo hicieron. Tienen que comer de pie, lo hicieron. Y tienen que ajustar su calendario, lo hicieron. El pueblo estaba dispuesto a obedecer. Es decir, durante todo ese proceso de liberación, ellos lo hicieron bajo el principio de la obediencia, que más tarde fueron rebeldes y más tarde se rebelaban en contra de Dios. Ese es otro asunto. Pero en ese momento de la liberación, ellos obedecieron al pie de la letra a las instrucciones de Dios. Si nosotros queremos ser libres, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, amigos, hemos sido llamados a vivir en el camino de la obediencia. Si vivimos en el camino de la obediencia, veremos cosas maravillosas en nuestra vida. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Recibe a Cristo en tu vida para que disfrutes de la libertad. Empieza a vivir la palabra en tu vida para que seas libre. Que Dios te bendiga. Debemos ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra, así como los israelitas fueron obedientes con las instrucciones para poder liberarse del yugo de los egipcios. En la lectura de Éxodo hay una constante en cuanto a nuestro Dios se refiere al faraón. Cada vez que se le presenta una plaga, y esto es que Dios le menciona a Moisés que endurecerá su corazón para evitar que deje salir al pueblo de Israel. Y no es que nuestro Dios endurezca su corazón ya era duro, sino que Él utiliza nuestras características, ya sean positivas o negativas, para lograr su propósito. Dios no necesita el diezmo, no necesita el dinero, de Él es todo. Como comentaba el pastor, el pueblo de Egipto fue devastado por las plagas, vivía en un caos y estaba muy dolido por la pérdida de sus primogénitos. Sin embargo, Dios hizo que estas personas le entregaran sus joyas de oro, de plata a los israelitas, a pesar de que los había devastado como pueblos. Si Dios quisiera, pudiera hacer eso en nuestros corazones y más. Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia. Seamos hijos obedientes y entreguemos a Dios lo que le pertenece y obedezcámoslo. Van a pasar los servidores a recoger las ofrendas y diezmos. Si hay alguno que no tuviera sobre y requiriera uno, alce la mano, se los van a alcanzar. Si hay personas que se presentan por primera vez y quieren ofrendar, adelante, no se sientan comprometidos, es un privilegio para nosotros.
los congregantes a la iglesia. Y si hay personas desde sus hogares que quisieran hacer alguna ofrenda, en la página de Península Viva, www.peninsulaviva.com, encontrarán una manera fácil de hacerlo. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu provisión diaria. Sabemos que lo que menos necesitas de nosotros es el dinero, ya que todo viene de ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por gracia tuya. Gracias porque, aunque cuando creo que me faltará pan en mi mesa, tú me muestras que solo no estoy. Dios, gracias porque con las bendiciones que nos has dado, podemos retribuir a tu iglesia nuestras ofrendas. Dios, te pido que este dinero se multiplique en tus arcas y que se pueda ayudar a más necesitados. Bendice nuestros trabajos, nuestras alacenas y sobre todo nuestros corazones. Queremos ser agradecidos contigo, mi Señor. Permítenos vivir vidas de generosidad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.